Ya. El lunes, al mediodía, vamos a completar el tema del poder. ¿Listo? Ya. Hablando de la riqueza es la riqueciosis es una enfermedad producida o transmitida por vectores, ¿no? Dentro de las enfermedades virales y bacterianas, ¿qué pasa sobre todo en las enfermedades cutáneas? Que sabemos que la piel es una barrera natural contra los microorganismos. Y cuando esta barrera natural se encuentra alterada, aprovecha los gérmenes que se encuentran normalmente en nuestra piel, como los estreptococos, estafilococos, para ingresar, ¿no? Y una enfermedad que es transmitida o que produce picaduras o que ingresa a través de las picaduras es la riqueciosis. Entonces necesita un vector. Hay diferentes tipos de riqueza. De la única que vamos a hablar es de la riqueza Kawasaki, ¿ya? Que es la responsable de la riqueciosis epidémica. Entonces es una enfermedad descrita por primera vez en el año 1909 y que es producida por un tipo de bacterias que pueden ser cocos o pueden tener forma de conos, forma cocobacilar, no tiene una forma muy definida que se llama la riqueza. Entonces esta bacteria aprovecha para ingresar al cuerpo por las picaduras de los piojos, pulgas, garrapatas, arañas y otros tipos de ácaros. ¿Dónde vive normalmente esta bacteria? Vive en el intestino de justamente este vector, ¿no? Que son, en este caso, allí que tenemos una garrapata, ¿no? Dentro de las generalidades, pertenece a la familia Rickettsiaceae. Hay dos tipos de géneros de esta familia, la Rickettsia y la Orientia. Solamente vamos a hablar de la Rickettsia. Hay 3 grupos y en algunas clasificaciones hasta 4 grupos de Rickettsias. La Rickettsia del primer grupo o la Rickettsia típica, la segunda, la Rickettsia exantemática y la tercera de un grupo de transición entre ambos, ¿no? Este del grupo de transición puede causar también infección en seres humanos. Como les había dicho, tiene forma pleomórfica, ¿no? Su forma no es muy definida, a veces puede ser coco, puede ser vacilar, o puede ser tipo cónica, entonces posee diferentes formas. Poseen paredes celulares gram negativas por su composición en péptido glutano y diamino vinérico. Pero aunque tengan características de gram negativos, no se tiñen con los colorantes básicos. Es decir, le hacemos una tinción gram y no lo vamos a poder ver. Pero si utilizamos otro tipo de tinciones como giemsa, el colorante de Jiménez, naranja acridina, sí los vamos a poder ver en su forma física, ¿no? Cuando presentan cono, en forma de cono son más pequeños, de 0,3 a 1,2 micrómetros, y cuando presenta una forma cónica, de coco, es decir, más pequeña todavía, va a ser más o menos de 0,3 micrómetros de diámetro. Y cuando tiene una forma vacilar, obviamente, va a ser 0,3 por tal vez más de 2 micrómetros, ¿no? Estos son los diferentes tipos de bacterias de esta familia, dentro de las cuales en el grupo del tifus, que habíamos dicho en el primer grupo, está la Rickettsia prowazekii y la Rickettsia typhi. Solamente vamos a hablar de la Rickettsia prowazekii según el plan de estudios que tenemos, porque es el más frecuente. Ahora, para diferenciar ambas, la Rickettsia prowazekii es responsable del tifus epidémico y la Rickettsia typhi es responsable del tifus endémico.
¿Qué significa endemia y qué significa epidemia? Endemia es cuando una enfermedad se encuentra presente todo el año, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el resfrío, ¿uno en qué temporadas del año se resfría? Todo el año, ¿no? Todo el año puede ser en primavera, puede solearse el día siguiente, está todo el año puede agarrar un rinovirus, pero en épocas de invierno puede agarrar tal vez influenza, porque la influenza, la influenza de la gripe, se encuentra más en temporadas frías, entonces va a haber epidemias en esas temporadas, pero durante el resto del año pueden haber otras enfermedades, eso se llama endemia. Entonces, endemia va a ser simplemente la suma de los casos nuevos y los casos antiguos que se esperan en un año. Y epidemias simplemente son los casos nuevos que se esperan en un año. Por ejemplo, ahora lo que pasa con el sarampión, ¿es endemia o epidemia? Endemia es que todo el año esperamos que haya un número X de casos. Digamos, al año pueden haber con la tuberculosis. Digamos, en Bolivia se espera que al año haya por lo menos unos 100 casos de tuberculosis pulmonar. 100, eso es endémico, eso es lo que esperamos cada año. Tenemos que tratar de disminuirlo, obviamente, pero eso es lo esperamos, que haya unos 100 casos. Pero puede haber que un año, digamos que por la pobreza extrema, ya los índices, ahora faltan los alimentos, etcétera, falta de trabajo, falta de alimentación, puede que aumenten los casos de tuberculosis, puede que ya no hay 100, digamos ahora que estamos saliendo de invierno, ya se han reportado hasta junio nada más 80. Significa que hasta diciembre van a haber más de 100. Y vemos dónde han aumentado más. En mayo y en junio han aumentado mucho los casos de tuberculosis. Entonces, a esos casos adicionales, nuevos, se llama epidemia. Pero cuando es una enfermedad que no esperamos, porque técnicamente el sarampión ya debería estar erradicado de nuestro país, y estaba casi erradicado. Estábamos a unos añitos de declarar Bolivia libre de sarampión, y aparece esto que se llama brote. El sarampión ha producido un brote, pero no es epidemia ni es endemia. ¿Por qué sería epidemia? Porque hay casos antiguos y ahora hay casos nuevos. Y sería endemia porque obviamente van a haber en el año nuevos casos o casos de sarampión. Esperamos que el año haya unos 10, 15 casos de sarampión. No esperábamos ninguno con el sarampión. Por eso con el sarampión se llama brote. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues la Rickettsia prowazekii es responsable de tifus epidemia. Entonces, hay esa manera de nuevos casos. La riqueciosa entonces se transmite a través de la mordedura de los artrópodos, frecuentemente garrapatas, que actúan como reservorio y vector. Porque al transmitirse de una persona a otra persona, o sea, de una persona puede pasar a otra persona, ¿no? Los piojos, las garrapatas, ¿no? Sobre todo en personas con mal higiene. ¿Dónde viven generalmente las garrapatas? ¿Dónde viven? En el cuero cabelludo, en los lugares donde hay vellosidades, ¿no? En el vello púbico, en el vello axilar, y ahí pueden producen mordedura las garrapatas. Ahí en el hospital llegan niños con sus picaduras, por pulgas, por garrapatas, ¿no? En algunas comunidades aquí del occidente hay bastante piojos, pulgas, por ejemplo, piojos, digamos, ¿dónde? En Sorata, ¿no? Entonces hay lugares donde hay. Entonces, y es probable que si es que estas garrapatas tienen en su intestino a la Rickettsia, puedan transmitirlo a través de la picadura. Al picar, inoculan parte de su contenido intestinal y ahí se queda la Rickettsia. ¿Cómo se previene la Rickettsia? Obviamente, si hay un vector, hay que erradicar al vector, ¿no? Minimizar la exposición a garrapatas,
piojos, pulgas, ácaros, y en algunos animales, pues todos tenemos mascotitas, pues ahí también tenemos que cuidar, ¿no? Ellos pueden ser los que pueden estar albergando, los perritos, a las pulgas. Y las pulgas pueden ser las que transmitan a la riqueza. Entonces hay que también tener cuidado de la higiene de los animales, ¿no? De evitar que se contagien. Evitar la picadura de garrapata mediante repelentes. En lugares donde es epidémico, sobre todo donde hay garrapatas, bastantes garrapatas, sobre todo en lugares cálidos, entonces se puede utilizar lociones y otro tipo de medios físicos para eliminar la garrapata. Por ejemplo, la garrapata, ¿dónde vive? En la ropa, ¿no? Y una recomendación que nosotros hacemos cuando vienen los niños con sus picaduras por garrapatitas ahí en la barriga, y lo que tienen que hacer es remojar la ropa con ace por unos 3 días, ¿no? Y igual baños de inmersión. Entonces, es decir, digamos, en un turril, ahí tiene que estar remojadito ahí el niño, y también tiene que estar con algún tipo de soluciones antiparasitarias, ¿no? Y también que eliminan a las garrapatas. Eso para eliminar las garrapatas del cuerpo y también la ropa que tiene que estar remojada. Así, con ese hábito solemos eliminar a la garrapata. Examinarse después de una exposición de riesgo, excursiones, safaris, campamentos. En caso de encontrar la garrapata, se tira la garrapata de la piel con pinza, tirando de ella desde cerca de la piel y de forma perpendicular para evitar la transmisión de la bacteria. Y hablando netamente de la Rickettsia prowazekii, que como ya habíamos dicho es el responsable del tifus epidémico, el principal vector en general de toda la rickettsiosis es la garrapata. Pero hablando de la Rickettsia prowazekii, el principal vector es el piojos, que donde hay sobre todo en personas que viven en condiciones de hacinamiento, malas condiciones sanitarias y de higiene, que favorecen la propagación de los piojos. Tiene un periodo de incubación de 2 a 30 días. La sintomatología aparece entre el día 1 y día 3. La fiebre desaparece en 2 semanas, pero la convalecencia puede durar hasta 3 meses. ¿Y qué es lo que produce? Primero, estas lesiones. Son de 2 tipos. Una primera es por la picadura de los piojos, ¿no? Y el otro es un tipo de celulitis, una eritrodermia en la piel, producto de la migración de la Rickettsia en el tejido celular subcutáneo. En el tejido celular subcutáneo, digamos, usted se hace una pequeña heridita, va a sangrar. ¿Por qué? Porque hay microcapilares, ¿no? Los vasos sanguíneos, las arterias de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre, luego se ramifican en capilares. Entonces, toda nuestra piel está llena de capilares. Por eso es una pinchazo con agujita y sangre. ¿Por qué? Porque hemos dañado un capilar. Entonces, estos parásitos ingresan a las células, al vaso sanguíneo, a los microcapilares, a las células endoteliales, que es las que revisten por dentro el vaso sanguíneo, ¿no? El endotelio vascular. Entonces, invaden estas células, las edematizan. ¿Qué es edematizar? Las hinchan. Y luego las células mueren. Este endotelio, las células endoteliales mueren y se necrosan. Y al necrosarse, ¿qué se produce? Si el vaso sanguíneo, una partecita se ha necrosado, sangre, ¿no? Entonces hay pequeños sangrados. Hay pequeños sangrados. ¿Y qué pasa? Los factores de la coagulación, las plaquetitas, todos van y tratan de sanar, de reparar ese vaso sanguíneo roto. Entonces se forman pequeños coágulos. Entonces a eso se llama trombosis. Hay zonas de trombosis en el vaso. Se ocasiona mayor ruptura y mayor necrosis del vaso sanguíneo y se forman estos pequeños como moretoncitos.
son pequeñas manchas equimóticas, ¿no? Pequeñas manchas equimóticas que es producto de la ruptura de los vasos sanguíneos. Puede ocurrir también vasculitis no solamente en la piel, porque esta bacteria puede migrar por la circulación, como dentro del vaso sanguíneo está produciendo edema y necrosis de las células endoteliales. Por la circulación esta bacteria igual puede ser transportada a diferentes partes del cuerpo, entonces puede llegar a órganos, ¿no? Como por ejemplo el vaso, el hígado, y también ahí en la irrigación de estos órganos producir lesiones. Cuando la coagulación, como produce microcoágulos, cuando esta coagulación ya se altera, siempre hay un equilibrio entre los factores de la coagulación procoagulantes, es decir, los que ayudan a coagular, y los factores anticoagulantes. Tiene que haber un equilibrio, porque si va a haber más coagulación, ¿qué va a pasar? Van a empezarse a formar trombos en el cuerpo. Trombo es un coágulo. Pero si es que hay menos coagulación, entonces, ¿qué va a pasar? Pueden haber más zonas de sangrado, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre coagulación y anticoagulación. Y cuando estos parásitos alteran demasiado los vasos sanguíneos, el endotelio en diferentes lugares, pueden aparecer coágulos en todas partes del cuerpo, y eso se llama coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es muy grave, porque ahí se han formado tantos coágulos en todo el cuerpo, que ¿quiénes han formado el coágulo? Las plaquetas y muchos factores de la coagulación. Entonces, si hay las plaquetas y los factores de la coagulación están en todos lugares y agrupados, las plaquetas en todo el cuerpo tienden a disminuir. Los factores de la coagulación, como se han utilizado para formar los coágulos, los factores de la coagulación tienden a disminuir. Y entonces los factores de la coagulación bajan, puede haber sangrado, puede haber coágulos en el cuerpo, pero también pueden haber muchos datos de sangrado, y eso puede ser grave. Imagínense que sangra el cerebro, entonces luego puede quedar con secuelas muy graves, ¿no? Dentro de los síntomas son muy generales, muy generales. Fiebre superior a 88 grados centígrados, dolor de cabeza, malestar general, temblor, postración, y se está botado en la cama. Entonces, todos estos síntomas son muy, muy generales. Hasta un resfrío te puede dar todo esto. Pero, ¿qué es lo que diferencia y cómo hacemos el diagnóstico? Por las lesiones exantemáticas. Estas lesiones que empiezan a aparecer en la piel. Y no solamente son estas pequeñas zonas de coágulos o microsangrados, sino que también hay zonas alternantes donde se ve una puerta de entrada. ¿Qué sería una puerta de entrada? La picadura, ¿no? Se ven las picaduras, se ven como coagulitos, moretones, pero hay como cambio de coloración de la piel nada más. Pero en otros lugares se ve como un puntito. Ah, es la picadura, ¿no? Y también si le pregunta a la mamá si hay garrapatas, si hay piojos, en este caso piojos, sí, pero ya has hecho recortar el cabello a mis hijos, o se han enfermado, entonces se han contagiado, perdón, con piojos. Entonces hay el antecedente epidemiológico de que hay piojitos. Se pueden revisar los cabellitos, les pueden encontrar las dientes, ¿no? Entonces hay el antecedente, lo han visto al piojo, y también ven en la piel las lesiones cutáneas asociadas a todo esto. Entonces puede ser infeccioso. Dentro de la epidemiología tiene una distribución mundial. En Bolivia hay en el norte del país, pero sí son aislados casos, ¿no? Digamos por Beni, Pando, Santa Cruz. Entonces son lugares donde puede haber lugares cálidos. Por ejemplo, a nivel mundial, ¿dónde están más distribuidos? En África, ¿no? Tiene más distribución en los lugares cálidos. Ahora, dentro de cómo uno adquiere la enfermedad, ya habíamos hablado de todos los vectores, ¿no? Albergan al microorganismos similares a las riquecias en su aparato digestivo.
Y en cambio, y hablando específicamente de Rickettsia prowazekii, tiene un ciclo vital en el hombre y en el piojo es un círculo, ¿no? Un círculo de infección. En el hombre produce pedículos humanos. ¿Sí han visto el parásito? La pediculosis. Cuando el piojo se encuentra en la cabeza, se llama pediculus capitis. Cuando el piojo se encuentra en la región perineal, se llama pediculus pubis, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, pues tenemos que buscar si realmente la persona tiene piojos y hablar con la mamá, igual si ha utilizado algún tipo de loción para eliminar los piojos o ha visto que tenían piojos, etc. Y la distribución, como dice acá, es mundial. El piojo adquiere el microorganismo al morder a personas infectadas, por eso sí, y lo transmite al evacuar sobre la piel de otra persona. Al evacuar, es decir, cuando pica, vomita. Esa es una forma. Y otra es cuando pica, también presenta deposiciones en piojo cerca del lugar donde ha picado. Entonces, la bacteria puede ingresar por donde ha picado, ¿no? Y ese es el comportamiento también de varios parásitos. Entonces, cuando muerde y defeca al mismo tiempo, ¿no? Las rickettsia rectales, las heces fecales, penetran en la piel cuando la persona se rasca en el área de la mordedura. Es igual, una vez nos rascamos, lo hacemos sangrar más, aumentamos el área de lesión de la piel, y fácilmente nosotros mismos podemos meter a la bacteria en el sitio. El tifus epidémico está muy relacionado con las guerras y la higiene personal deficiente, ¿no? Ahí es donde han habido epidemias en la temporada de guerra. El tratamiento son las tetraciclinas y de preferencia la doxiciclina, pero sobre todo las tetraciclinas, ¿no? Esto igual puede ser pregunta de examen. No hay otro tratamiento. Son eficaces si el tratamiento se emprende de manera inmediata. La doxiciclina en segunda opción se administra diariamente por vía oral y se continúa durante 3 o 4 días después de que la fiebre pulsó de efervescencia. Es decir, una vez que la fiebre ya ha empezado a remitir, de ahí unos 3 a 4 días más para asegurar que se ha logrado eliminar a la bacteria. La doxiciclina por vía intramuscular no la tenemos disponible, pero también puede ser otra opción cuando hay una infección muy severa. Algo que igual puede estar justamente con esta pregunta, las sulfonamidas agravan la enfermedad y están contraindicadas. ¿Qué sulfonamida conocen? El cotrimoxazol, el famoso cotrimoxazol, que es trimetropin más sulfamethoxazol. Ese es el famoso cotrimoxazol. Entonces, el cotrimoxazol es una sulfonamida. Entonces, por eso, si van ahí como con heridas en la piel, ahí el de la farmacia les va a dar más cotrimoxazol. Con esto le va a ir bien. El de la farmacia ni auxiliares, ni auxiliar de medicina. Entonces, no hay que utilizar cotrimoxazol ni otras sulfonamidas que pueden agravar la enfermedad y están contraindicados. Ojo que esto igual va a ser el caso clínico. O sea, si ponemos antecedente de picadura o que vemos en el cuero cabelludo la presencia de piojos y liendres, entonces hay rickettsia, ¿no? Y se observa que presenta, que empeora luego de acudir a la farmacia y tomar cotrimoxazol. Ya no estamos relacionados con cotrimoxazol, entonces ¿de qué enfermedad estamos hablando? De rickettsia, ¿no? Ya. Esta enfermedad es más grave y a menudo letal en los pacientes mayores de 40 años de edad. Cuando hay epidemia, es decir, si una persona se ha infectado y hay el vector, entonces al picarle, y digamos, peor si viven en un hacinamiento, como en los campos de concentración, donde de lado a lado están durmiendo los soldados en temporadas de guerra, entonces ahí pues dos piojos a todos les va a repartir la enfermedad. En temporadas de
de epidemia, cuando hay epidemia la mortalidad puede ser muy alta, como 6 al 30%. ¿Y por qué una pequeña bacteria matará? Porque daña el endotelio de los vasos sanguíneos y produce coagulación intravascular. Entonces, otra pregunta, ¿cuál es la causa de mortalidad por Rickettsia prowazekii? Podemos poner ahí lesiones cutáneas, fiebre muy alta, coagulación intravascular diseminada, coagulación intravascular diseminada. Por eso es la mortalidad. En Estados Unidos hay un reservorio, ¿no? Glaucomys volans, que es una ardilla, la ardilla voladora que han debido ver en las películas. Entonces, que ¿dónde está? En Estados Unidos. Y que aparte de los perritos que pueden transmitir las pulgas, es un roedor que transmite también la enfermedad, igual que el ser humano, ¿no? Medidas de control. Prevención consiste en eliminar los parásitos de los animales, especialmente de los perros, evitar el contacto con garrapatas, animales parasitados. Y si adoptamos un animal parasitado, pues hay que desparasitarlo, ¿no? Hay que desparasitarlo. Igual si tiene pulgas, hay lociones especiales, si tiene bios, etcétera, para evitar el riesgo, en realidad, de enfermar. Bueno, es un tema bien cortito, es facilito. Y así que igual que un tema muy largo, igual va a tener la misma cantidad de preguntas en el examen.